Muy buenas tardes amigos, les saludamos Fabricio Vela, José Antonio Sánchez y Carolina Mela en este esfuerzo periodístico llamado Zoom al Día, cuando son las 5 de la tarde con 32 minutos. Fabricio, muy buenas tardes. Ante todo, nuestro sentimiento de todos a quienes hacemos primera plana, primera hora y Zoom al Día por el sensible fallecimiento de tu señora suegra. Buenas tardes. Gracias José Antonio, gracias, saludos para ti, abrazos cordiales, saludos cordiales en realidad, abrazos a la distancia, querido Flaco, gracias por tu gentileza, igualmente para la Caro, y aprovecho pues para también agradecer públicamente todos los testimonios de solidaridad, de empatía, los saludos que he recibido en estas horas de muchísima gente, amigos, muchos, conocidos, algunos seguidores, cientos, gracias de verdad, de corazón, muchas gracias. Estamos, José Antonio, Carolina, amigos, amigas, iniciando la quinta semana consecutiva de aislamiento social. Este lunes, por quinta semana consecutiva, el país mantiene la misma situación de aislamiento domiciliario, de suspensión de la jornada laboral presencial, de toque de queda y de restricción de la circulación vehicular y peatonal, más allá de que ese es un tema que definitivamente no se logra solucionar. He visto el día de hoy imágenes en la ciudad de Guayaquil, que tú mismo me las pasaste en la mañana, José Antonio. Sobre el mediodía me pasaron unas fotografías de Ambato en la parte comercial, porque los lunes es un día de feria, es muy tradicional en Ambato, pero se entiende que por la crisis sanitaria esto de alguna manera tiene que ser matizado, pero un desorden impresionante. Así estamos empezando esta quinta semana consecutiva de aislamiento, entre comillas, mientras esperamos una evolución favorable, cosa que no ha ocurrido. Empezamos además esta semana, este lunes 13 de abril, con el anuncio del gobierno de que efectivamente las 24 provincias del país están ubicadas o clasificadas en un semáforo y absolutamente las 24 provincias, todas en semáforo en rojo. Es decir, durante esta semana se van a mantener las mismas acciones que hemos venido enfrentando desde que se decretó el estado de excepción el 16 de marzo y desde el 17 cuando empezó esta medida de aislamiento de carácter nacional. Ahí vemos justamente la gráfica que evidencia que todo el país está en este semáforo en rojo, que es un poco lo que han definido las autoridades respecto a lo que a cómo está viviendo en el Ecuador en este momento y que obviamente lo que se busca es que la gente permanezca en su casa, que salga lo menos posible, digamos, sin haber tenido un dato oficial respecto al pronunciamiento, perdón, al análisis de lo que fue el sábado y domingo, ¿no? Porque tú recuerdas que ese sábado y domingo ya no podía circular ningún vehículo, a no ser aquellos que están relacionados con el tema de alimentos y de alguna urgencia, pero de esas extremas por orden médico, ¿no? No ha habido un pronunciamiento, no sé si quizás tú hayas tenido acceso a algún pronunciamiento respecto al análisis de lo que ha sido este sábado y domingo. Le escuché a la ministra de Gobierno hablar algo en términos positivos, que para el parecer el sábado y domingo se habría respetado un poco más el tema y que al parecer el saldo era positivo. La medida este fin de semana había sido positiva. No sé si tú tienes algún detalle sobre eso. No, en realidad no lo tengo a la mano, en realidad no tengo a la mano sobre el cumplimiento de la restricción. Eh, Muy complejo, muy complejo. Yo quiero decirte, quiero insistir, por más repetitivo que pueda parecer, a mí me causa mucha decepción la actitud que tenemos como ciudadanos, como sociedad, el hecho de que no terminamos respetando el aislamiento, no terminamos respetando las medidas que han sido anunciadas por parte de las autoridades. Hay un quemimportismo por parte de un segmento de la población, y no estoy hablando de los más pobres, ¿no? Porque evidentemente hay una situación social muy compleja de gente que lamentablemente tiene que salir a trabajar para poder llevar algo de alimento a su casa en medio de esta crisis. Es gente que obviamente podría uno pensar que está en otra situación y sin embargo salen, gente que sale a caminar con sus mascotas, en pantaloneta, sin mascarilla, luego se andan quejando que por qué les sancionan, porque resulta que les pescaron infraganti con mascarilla. Eh, Te juro que yo tengo una decepción sobre lo que somos como sociedad, no terminamos de entender, no aprendemos. Hoy me llamó un muy buen amigo desde París, desde Francia, y me estaba comentando que, por ejemplo, el día de hoy era noticia la decisión del presidente Emmanuel Macron de declarar el estado de confinamiento, de aislamiento, hasta el próximo 30 de mayo. Es decir, se van hasta fines de mayo en Francia.
y nosotros acá no entendemos. Y me contaba, allá los franceses han respetado totalmente lo que es el aislamiento, no pueden salir, no hay pues estas posibilidades que tenemos acá en el Ecuador que de alguna manera flexibilizan nuestras actividades. Y mira tú que incluso con los cambios, se han dado varios cambios a los temas de la restricción y no terminamos de entender, definitivamente. Sí, mira, yo quiero compartir contigo las imágenes que justamente esta mañana se las envié para que de alguna forma la gente... O sea, yo las grabé de la pantalla de la televisión cuando estaba el colega Grumendi haciendo un enlace en vivo desde la 8 en Guayaquil. Y aquí está, no sé si logramos verlas, ¿sí? Ahí A está. ver. ¿No? Sí, ahí Parece un están, ahí día están, normal, cantidad de gente, ahí cantidad están. de autos, cantidad de motos, por ahí unos 4 o 5 policías intentando parar a aquellos que han sacado su carro y no les corresponden las placas. O sea, una desobediencia total, ¿no? Él narraba eso esta mañana. Y claro, causa muchísimo asombro porque tú te imaginas la cantidad de gente que está ahí y que obviamente, digamos, hace que todos los días alguien más se contagie, ¿no? Y hasta ahora saludemos con Carolina Mela. Fabricio y yo le habíamos lanzado un piropo de esos que merece toda mujer trabajadora, más que guapa, trabajadora, ¿no? Y yo le decía a Sí. Caro, te ves más linda que de costumbre, y yo le decía que eso es una característica típica de los periodistas, de los reporteros, luego de una jornada de trabajo. No sé si tú has caído en cuenta, yo soy muy fijón en eso, ¿no? Cuando yo veía a mis compañeras que llegaban corriendo con la cartera y todas ahí, ¿no? Que preparaban el texto en el auto y entraban de una a la editora porque el noticiero era a las 7, a las 8, yo les veía un encanto sobrenatural. Y hoy lo he vuelto a ver con Carolina Mela. Es el sexapil, ¿no? Que podemos tener cuando estamos pero trabajando arduamente, y es lo que me pasó hoy día, chicos. Gracias por esperarme un momento. Saludos a todos los que nos están viendo y están conectados a través de Facebook hoy día. Lo logramos, muy bien. y nada, un nuevo inicio de semana, guardando la cuarentena, evidentemente, pero sí no dejamos de trabajar, no estamos desconectados, seguimos en esto, mucho más en esto que tanto nos apasiona como el periodismo. Y tenemos muchísimo de qué hablar. Yo no sé cómo hoy día vamos a hacer para tratar de llevar este programa contando las cosas que han ocurrido en tan poco tiempo, pero supongo que es algo de lo que nos acostumbramos, porque acuérdense, yo les decía hace poco, lo peor, no solamente tenemos varios problemas aquí, ¿no? Es este sistema de comunicación rota que bien lo dice Fabricio y lo repite todo el tiempo, pero además de esto es que muchas cosas cambian en muy poco tiempo. Entonces, claro, hay muchas cosas todavía que incluso hay que aclarar, ¿no? Yo me permito hacer una pequeña pausa, paréntesis, súper chiquito, porque creo que es súper oportuno saludar al Día del Maestro en su día. Por favor. Pero no solo al maestro que da clases, que se sacrifica. Al maestro con cariño, querido José Antonio, al maestro con cariño. Exactamente, a ese maestro rural, ¿no? Que se faja, que en muchos rincones de la patria se la juega por educar a sus estudiantes. Tan criticado muchas veces, en fin. Pero yo sí creo que es oportuno un mensaje de aliento, de cariño a todos aquellos maestros que han pasado por nuestras vidas, ya sea en la secundaria, en la primaria, en la universidad, en los masterados, a cualquier maestro que simplemente a cada uno de nosotros nos ha dejado una lección. ¿Ustedes recuerdan algún maestro así que ustedes digan, bueno, este maestro marcó mi vida? Yo sí, por ejemplo. Marcó mi vida y mis manos, ¿no? Yo sí. La regleta. Yo sí. El maestro que yo más recuerdo es mi profesor de química, Víctor Hugo Abril, más conocido como el Ojo Abril. Así le decían en el colegio. Era profesor docente en el Colegio Nacional Rumiñahui de Ambato y también era docente en el Colegio La Inmaculada. Entonces daba clases en los dos colegios. Pero el hombre, yo sí creo que a nosotros, a mi generación, a quienes fuimos alumnos de él, nos marcó. Yo creo que nos marcó positivamente. El hombre era, pero, no sé cómo explicarlo, era súper duro, pero no es que te pegaba. Te decía cosas, a veces con esa forma de hablar tú podías probablemente desmotivarte, pero
pero en realidad eso sirvió para motivarte. Yo aprendí, yo hasta ahora me sé, por ejemplo, la tabla periódica de los elementos químicos, con eso les digo todo. Y yo no soy químico biólogo, yo fui físico matemático, no me acuerdo nada de física, no me acuerdo nada de matemáticas, pero yo me acuerdo de la tabla periódica de los elementos químicos. A mí, por ejemplo, el Loco Abril me marcó mi vida. Vaya, Mira, qué bien. yo te voy a decir una cosa y qué lindo que podamos tocar ese tema porque también es muy importante que la gente de alguna forma haga este ejercicio en su casa para recordar a aquellos maestros que pasaron por su vida. Mi profesora Daría Guerrero, ¿no? Yo estudiaba en un colegio donde habían 7 paralelos y justamente a mí me ubicaron en uno donde estaban los niños más terribles, ¿no? Pasado el primer bimestre, ella era mi profesora de geografía, le pedí casi con súplicas que me saque de esa aula, que vea la posibilidad de ponerme, de ubicarme a otro lado. Ella hizo toda una gestión y me llevó, y yo estudié ahí toda la secundaria con ella, fue mi dirigente, fue mi tutora, como dicen en Perú, y nosotros hasta ahora la llamamos y la saludamos por el Día del Maestro y por el Día de la Madre. Todos mis compañeros de esa promoción la llaman. Han pasado ya más de 35 años desde que me gradué, o 32, 33 años, y la última anécdota que tengo con ella, que fue el Día de la Madre del año pasado, yo la llamo a su casa, ¿no? Y me contesta su hijo ya adulto, y le digo, por favor, buenos días, ¿está la profesora Daría Guerrero? Sí, ¿de parte de quién? De José Antonio Sánchez, le digo, ¿no? Entonces él voltea y dice, mamá, te llama un José Antonio Sánchez. Y ella, escucho en el altavoz que dice, Pepito. O sea, imagínate, con ese cariño con el cual me conocí desde el colegio, pues ella está muy mayor, pero imagínate, todavía se acordaba de esa promoción que estuvimos en sus manos. Yo les voy a decir mi historia de mis maestros. Para mí hay 3 que me marcaron. El primero fue en el primer año de la secundaria, un profesor de ciencias naturales. Tal vez no fue del todo positivo porque yo le dije que no me gustaban las ciencias naturales y él es casi como que me cogió un poco de pica y me tomaba la lección todos los días, pero me enseñó la disciplina, ¿no? De prepararme todos los días, y creo que eso hay que agradecer. La segunda fue mi directora de comunicación en la universidad y fue mi maestra de todas las materias más importantes que yo creo que ahora mismo son las que más aplico en mi carrera, así que hasta ahora le estoy extremadamente agradecida y por la confianza, porque incluso cuando yo empecé a trabajar en TC Televisión con Fabricio, yo me acuerdo más que ella me llamaba y me decía, Carolina, tienes que también decirle a tu camarógrafo que haga tales tomas, porque además ella era muy audiovisual, ¿no? Entonces ella marcó mucho mi carrera, lamentablemente murió hace algunos años, pero yo la recuerdo con muchísimo cariño. Lourdes Pérez. Ella era cubana, entonces, y sabía una barbaridad. Y yo creo que mi tercer maestro, y siempre se lo digo, es el señor Fabricio Vela, que está aquí. No sea así, por favor. Yo creo que en la vida uno tiene maestros, y mucho más en este oficio, uno tiene que tener maestros que seguir, que te ayudan. Yo te tengo que contar, José, y a la gente que nos está viendo, que cuando yo entré a trabajar en TC Televisión, yo era una muchacha que recién había terminado la universidad, no estaba todavía ni siquiera graduada. Pero Fabricio y todos, en realidad todos, pero Fabricio de una manera muy particular, él, cuando yo empecé a hacer los turnos de fin de semana, que él sabía que hay muchas decisiones que se tienen que tomar ahí y son decisiones que se toman solas, porque no está el productor, no está la directora, no está ninguna de esas otras personas, todos los toma prácticamente el reportero, la reportera. Entonces Fabricio me llamaba y él me guiaba y me decía, y entonces todo el tiempo estaba muy pendiente de que lo vaya haciendo bien, ¿no? Cuando tenía que corregirme, me corregía. Entonces, yo la verdad es que siempre lo digo, para mí él es mi maestro y estoy eternamente agradecido por todo lo que él me enseñó. Qué bárbaro. Me siento abrumado, Caro. De verdad que me siento abrumado. No, el negrito es muy generoso. Yo se lo digo siempre, ¿ya? Él se siente abrumado todo el tiempo, se pone rojo cada vez que se lo cuento, porque a mí me encanta ser muy agradecida, porque yo espero alguna vez ser también ese ejemplo y ser esa guía para alguien más. Sí, el negrito es muy generoso, ¿no? A mí, yo, como te dije hace unos días, mi fuente nunca fue el Parlamento, a veces me mandaban, porque en fin, ¿no? A veces uno rota,
y claro, el negrito siempre ha sido muy generoso en hacerte entender y esa clase de cosas, ¿no? Si te hubieses topado conmigo, déjame decirte que la anécdota que estarías contando, Carolina, sería el José Antonio me hizo cargar la maleta de sincronismo por todo el canal. No, pues yo le mandé un día a una amiga pasante, le mandé a buscar la caja de resonancia por todo el canal. Yo hoy día le escribí, hoy día publiqué en mi cuenta personal de Facebook, y la audiencia debe estar diciendo de qué están hablando toda esta gente, en mi cuenta personal de Facebook me saltó un recuerdo donde salía que yo a Alex Pila, que es un reportero de Coavisa que pasó por mi mano cuando yo estuve en Gamavisión, le hice cargar una maleta llena de pesas, diciéndole que era la maleta del sincronismo que necesitaba por una transmisión. Y claro, no, decían, yo sabía que algo estaba mal porque después de eso me mandaron a buscar la regla con la que se mide el rating. Sí. Bueno, de esas anécdotas, para no aburrir a nuestros internautas, de esas anécdotas tenemos un montón. Yo de verdad estoy abrumado por las palabras de Caro. Saludo a todos los maestros ecuatorianos en este 13 de abril, que es justamente la fecha de conmemoración, 13 de abril, en honor al natalicio del gran maestro ambateño Juan Montalvo Fiallos, uno de los grandes escritores ecuatorianos y particularmente ambateños, autor de aquella frase, ¿no? Cuando fue asesinado Gabriel García Moreno, la famosa frase "mi pluma lo mató". Eso lo recoge la historia. Y bueno, los maestros, José Antonio, Carolina, amigos y amigas, llegaron a conmemorar el día de hoy con dificultades económicas porque al menos hasta esta mañana no habían recibido sus remuneraciones, como el grueso, como la mayoría del sector público. Lo reconocieron las propias autoridades el fin de semana, lo reconoció anoche el ministro de Finanzas en una presentación en medios públicos, donde habló sobre algunos temas asociados a las medidas económicas que también ya lo vamos a comentar porque hay mucho material para hablar sobre eso, pero sí lamento que los maestros ecuatorianos hayan conmemorado su día impagos. No se les ha pagado el sueldo a los maestros. Sí. Terrible, ¿no? Y claro, esto no es digamos, una posición adrede de maldad ni nada por el estilo, ¿no? Pero evidencia la falta de previsión, la falta de caja, la falta de dinero en el sector público, y obviamente evidencia y da la razón a muchos que pensamos, por qué se entregó esos 300 y más millones de dólares para cubrir los bonos de la 2020, si no me equivoco. Oye, antes de que sigas te voy a interrumpir porque Katy Plasencia, que es parte del equipo de Primera Plana, dice, Caro Mela, tú fuiste a mi escuela, o sea, Caro fue maestra de Katy en la universidad, ¿eh? Mira tú. Claro que sí, no sabía que Catherine estaba trabajando directamente con ustedes. La verdad está colaborando con nosotros, Katy está poniendo su granito de arena, así que traslado públicamente ese saludo. Tiene una voz espectacular y además, bueno, o sea, tienen a un gran elemento ahí que va a aportar realmente a todos ustedes. Ella fue mi estudiante cuando estaba yo dando clases en la UTLA, en la Universidad de las Américas, fue una estudiante destacada. Así que realmente me alegra mucho que esté ahí con ustedes. Sí, estoy leyendo que me dice profe. Sí. Muy bien, a ver, les propongo entrar ya en materia, hablar sobre los temas económicos. Quiero hacer rapidísimo, permítanme hacer un recorrido del viernes hasta hoy lunes. Con base en ese recorrido, me queda claro que lamentablemente otra vez se pretende trasladar la crisis, en este caso económica, al bolsillo de los ecuatorianos. El presidente el día viernes, hago una breve revisión cronológica, el día viernes a las 5:30 hizo un anuncio de 10 minutos en donde esbozó las líneas generales y para de contar, no habló de especificidades. Luego vino el mismo viernes, 4 horas después, una presentación del señor ministro de Economía y Finanzas en donde estableció ya algunos lineamientos mucho más específicos sobre el plan económico, y lo que ahí queda claro es que todo lo que se pintó a las 5:30 de la tarde por parte del señor presidente de la República tiene que pasar previamente por la aprobación de la Asamblea Nacional. El 95% del plan económico tiene que pasar por la Asamblea Nacional.
donde inmediatamente las reacciones fueron en contra, ¿no? En contra. De diferentes yo no he bancadas. leído, no sé si ustedes, no sé si Caro, José Antonio, tampoco. yo no he leído una sola reacción de los legisladores o de las bancadas a favor del plan económico. Se anunció para el lunes el envío del proyecto urgente. Para el sábado. Para el domingo. Perdón, para el sábado. Para el sábado y No, después fue el para el domingo. sábado. Sí, fue para el sábado, luego se lo anunció para hoy. Pero ojo con una cosa, porque anoche los colegas Verónica Rivadeneira y Sebastián Angulo entrevistaron al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, en medios públicos. Le hicieron la pregunta y dijo, bueno, espero enviar mañana, o sea, hoy lunes, abro paréntesis, todavía no llega el proyecto a la Asamblea Nacional, pero lo que me invita a reflexionar es que se presente el plan el viernes y resulta que no tienen terminado el proyecto. Entonces, ¿qué me pongo yo a pensar? Que resulta que lanzaron las líneas generales para medir las reacciones y como las reacciones fueron yo me atrevería a decir, en un 99% desfavorables, decidieron recular y no enviar el proyecto el sábado y tratar de modificarlo. Porque inclusive yo sentí en la presentación de anoche del ministro que dijo algunas cosas distintas respecto de lo que había dicho en cambio el día viernes. No sé si sintieron ustedes lo mismo. De hecho, para cerrar esta parte, y para cerrar esta parte, Caro, perdón, solamente para cerrar esta parte, son las 17:53 cuando generamos esta transmisión. Certifico que el proyecto económico no ha llegado a la Asamblea. Sigue usted, Caro. Y uno de esos cambios que tú dices que del discurso que claramente se puede notar en el ministro, además de eso fueron las famosas tablas, que obviamente es una de las cosas que nos interesa a muchos de nosotros, ¿no? Las famosas tablas cambiaron del día viernes al sábado al domingo. Entonces fueron distintas todas. Primero los ejemplos que puso el presidente de la República de entre $500 y $50,000. Para mí fue una cosa descabellada estar hablando incluso de sueldos de $50,000 en este país donde hay tanta miseria, para empezar. Muy bien, pero más allá de aquello, el día sábado enviaron la tabla. Ya prácticamente el viernes muy pasada la noche se envió ya un documento que en teoría venía de la Secretaría de Comunicación, donde había una tabla, pero esa tabla cambió el día domingo, ayer en la presentación, cuando la publicaron en la cadena nacional, eran valores más altos de lo que ya habían enviado como un tipo de documento que era oficial. Entonces, claro, nuevamente, ¿no? Volvemos a lo mismo. Esto es dar vueltas en el mismo asunto que siempre hemos venido criticando en este tiempo. Ahora, yo quisiera puntualizar un detalle que no es menor, ¿sí? Y Fabricio hace una correcta lectura, es decir, el presidente hace un anuncio, el ministro de Finanzas sale 4 horas después, hace una ampliación, digamos, de inmediato comienzan varios actores políticos a mostrar su rechazo, digamos, a esta nueva metida de mano al bolsillo de la gente para que pague una factura. Y el día sábado, si no me equivoco, el presidente Lenín Moreno saca un tuit señalando de que ha solicitado, ha dispuesto que se reduzca el 50% el salario. Ayer, ¿no? Ayer domingo. Ayer domingo, pero esto fue antes de la nueva entrevista que tú haces mención. Exacto. Y la gente del Expreso, ¿no es cierto? Exacto. Y la gente empezó a decir y todo lo demás. Ahí al inicio, como era un titular bonito, pues, ¿no? O sea, presidente dispone la reducción de los salarios del 50% del sector público, así más o menos, la gente dice, bueno, le van a descontar a todos, ¿no? Eso va a ser un montón de millones de dólares, en fin, porque en la mañana también del domingo se viralizó digamos, un artículo de un periódico italiano que realmente ocurrió hace algunos meses en Italia, cuando se rebaja el número de parlamentarios en Italia. Entonces, eso explotó, ¿no? Las redes explotaron y toda la gente decía, sí, debería ser así, aquí en Ecuador, ¿qué esperan? Y todo lo demás. Y luego el presidente sale con este anuncio diciendo que se van a reducir los sueldos. Y como un titular es fenomenal, ¿no? Pero cuando uno ya abre la tapa del periódico, se da cuenta de que no es tan fuerte, y tampoco el presidente tiene la decisión de la reducción de salarios de un montón de poderes del Estado. A ver, pero convengamos en algo, y yo creo que esta tiene que ser parte del debate público.
¿Es un anuncio potente? Es un anuncio potente. Cuando tú lees que el presidente de tu país está planteando que las máximas autoridades para enfrentar la crisis se reduzcan el sueldo, tú dices, wow. Resulta que las propias autoridades están poniendo el hombro porque justamente eso quedó en el ambiente el día viernes. Luego del anuncio generado por el propio presidente y por su ministro de Finanzas, en el ambiente quedó rondando, a ver, nos piden a nosotros una contribución y cuál es la contribución del gobierno. Y viene el presidente en un tuit el día domingo, en su cuenta Twitter aparece publicado este anuncio respecto de la reducción del 50%. Pero vamos a lo de fondo. Te hacen un anuncio tan general donde te dicen que el presidente se va a bajar el sueldo a la mitad, que el vicepresidente a la mitad, que los ministros a la mitad, que los viceministros a la mitad. ¿Qué significa eso? Uno, en términos monetarios, ¿cuánto significa eso de ahorro para la caja fiscal? Dos, ¿qué va a pasar con los cargos debajo de viceministros? Asesores, no sé, directores, ¿qué va a pasar con esos cargos? O sea, a nivel de jerárquico superior, creo que sí lo puedes hacer sin tener digamos, que hacer demasiada maroma legal. Sí, pero ¿qué pasa con el resto? O sea, yo sí, o sea, esto no se te explicó, o sea, eso no entró en un tuit y sobre eso no encontré tampoco anoche una explicación mucho más pormenorizada por parte del señor ministro de Economía y Finanzas. De otro lado, se plantea incluir a los gobiernos autónomos descentralizados sobre los cuales el Ejecutivo Central no tiene competencia y se plantea incluir a las otras funciones del Estado sobre las cuales tampoco el Ejecutivo tiene competencia. Como Asamblea Nacional, como... Exacto. Entonces, claro, cuando lanza esto, la cuestión es que no te explican cuál va a ser el mecanismo tampoco. No, pues. ¿Cómo lo van a hacer? Porque si además de esto, ¿cómo lo van a hacer para ellos mismos? Que tal vez ellos podrán convenir en aquello, en alguna cuestión legal ahí, pero, o simplemente de exigirlo, porque como una empresa lo haría y aún así sería ilegal. Pero ¿cómo pretende hacerlo por sobre la Asamblea Nacional, por sobre los gobiernos autónomos descentralizados? Es decir, nuevamente falta toda esa explicación, ¿no? Ahora, Fabricio y José Antonio, acuérdense que ayer también el ministro habló sobre que va a haber una reducción del 10% sobre los funcionarios públicos que ganen más de $1,000. Es decir, que hasta $1,000 los funcionarios públicos que no entrarían en este tabla solidaria, sino más bien se les haría un descuento del 10% a los que ganen más de $1,000. O sea, lo que yo entendí ayer, porque insisto, mientras no tengamos el texto definitivo no estamos seguros, porque dijeron una cosa el viernes y el domingo dicen otra cosa y hoy no han dicho nada. Lo que yo entendí anoche es que de 500 a $999, quienes ganen ese valor, entre 501 a $999, se va a operar esta tabla para el cálculo de la contribución. Y quienes ganen a partir de $1,000 en adelante, se les va a descontar el 10% de su sueldo durante 9 meses. Eso es lo que yo entendí. No sé si ustedes entendieron lo mismo. Sí, según yo también. Eso es lo que yo entendí, pero no es lo mismo de lo que dijeron inicialmente el viernes. No es lo mismo. Entonces, claro, los trabajadores empezaron a hacer cálculos, empezaron a hacer corridas, porque además hay otra inquietud que ayer lamentablemente no se le preguntó. Yo traté de indagar por otro lado y no tengo claridad. Yo entiendo que esta tabla, entiendo que esta tabla, como la han presentado, aplica para los trabajadores con relación de dependencia que tienen sueldo fijo. ¿Qué pasa con los profesionales que facturan por sus servicios, que obviamente también tributan? Pagan el impuesto al valor agregado y pagan el impuesto a la renta. ¿También se les va a obligar a generar algún tipo de contribución? Esa pregunta nadie me la ha contestado en estos 4 días desde el anuncio. Nadie me la ha contestado y yo no la tengo clara. No sé si ustedes la tienen clara. Y lo conversamos el día de ayer en interno, Fabricio, y creo que también es importante porque es una de las cosas que la gente se pregunta. Es decir, un profesional, ¿ya? Un profesional, un médico o cualquiera, ¿ya? Que tenga un RUC y que venda X cantidad de servicios al mes. Supongamos que vende $10,000, ¿sí? Pero él tiene, digamos, compra cerca de $8,000 para generar esos $10,000. Es decir, su ganancia es de $2,000. Entonces, si es que esta persona natural que no tiene relación de dependencia, que es un independiente, tienen que contribuir sobre
su ganancia, que es el resultado de las ventas y las compras. Es la resta, ¿sí me explico? Ujú. Tú puedes facturar $10,000, una persona que hace andamios puede facturar $10,000, pero él tiene que comprar una cierta cantidad de insumos para poder producir esos $10,000 y a lo mejor se va a gastar, no sé, 8,000. Entonces la utilidad que le queda es 2,000. Y sobre los 2,000, obviamente, si es que no tiene empleados, tendría él que, digamos, contribuir. El principio de la contribución me parece que en este momento es oportuno, es decir, es necesario, más que oportuno, es necesario. No creo que solo lo deba hacer el pueblo. El gobierno tiene que ajustarse los pantalones. Hemos visto 3 años con la cantaleta que se van a vender los medios, que se va a vender en no sé qué empresas, que Inmobiliar tiene tantas casas, tantos departamentos, barcos. O sea, yo no sé, Carolina, me sabrás confirmar porque vi un reportaje en 360. El barco chino que estuvo detenido por haber ingresado a la zona exclusiva económica en Galápagos y que se lo dieron a los marinos para que genere una cantidad de gastos por temas de manutención y no les sirve para nada, porque no tenemos, o sea, el barco está parqueado y lo tienen que darle un mantenimiento. Es decir, Inmobiliar gasta una cantidad de dinero impresionante para mantener cosas que tiene, que ha incautado, que ha llegado a sus manos, para que no se dañen. Mira, yo honestamente no sé cuánto es lo que ellos tienen que invertir en este tipo de cosas, como tú me dices, ¿no? Pero claro, un poco la lógica de lo que cuentas es muy probable que como eso haya muchos otros más, ¿no? Edificios, recuerden incluso muchos edificios de instituciones públicas que se quedaron abandonados porque pasaron a la plataforma gubernamental. ¿Qué pasaron con esos edificios? ¿Se les da algún tipo de mantenimiento? ¿Se están destruyendo? ¿Se van a vender? Al final hay muchas preguntas y prácticamente cero respuestas en muchas de estas decisiones que se han tomado en algún momento, ¿no? en el sector público. Pero, por ejemplo, lo que usted dice, Caro, es absolutamente pertinente y lo asocio con lo que acaba de decir José Antonio en esta locución. A ver, vamos 3 años, el gobierno está a puertas de cumplir 3 años. Durante todos estos meses se nos ha hablado, y el año pasado se incorporó en el presupuesto del Estado, lo que llaman pomposamente, yo le denomino así, la monetización de los activos, pomposamente. O sea, en buen romance es la venta de activos del Estado o la concesión o la participación del sector privado en los temas que por el momento están siendo manejados por el Estado. El año pasado habían presupuestado $2,000 millones como proyección de lo que llaman monetización. 2,000. Resulta que no llegaron, de lo que sé, no llegaron ni a $100 millones, de lo que sé. Este año volvieron a incorporar en el presupuesto un rubro de monetización. Con las condiciones económicas, no solo del Ecuador, sino mundiales, ¿ustedes creen que se va a poder concretar la famosa monetización? Muy difícil. No, muy difícil. Por un lado. Por otro lado, perdón, Flaco, solamente con esto cierro. Por otro lado, nos ofrecieron, nos dijeron que había que vender uno de los 2 aviones presidenciales. Que cómo es posible que el presidente tenga 2 aviones. Hasta el sol de hoy se ha vendido el avión que supuestamente se lo iba a vender. Entonces, mi pregunta es, generas anuncios, consigues el aplauso de la gente, te dan likes, te dan retweets en las cuentas de Twitter, pero a la larga terminan quedándose en eso, en anuncios que no se concretan. Y creo que de eso hay que hablar con nuestro invitado. Hágalo pasar, querido Flaco. Y pierdes credibilidad. Exacto. Un Estado, un gobierno sin credibilidad, pues al final del día es un gobierno débil, ¿no? No solamente a la interna, sino a la externa. A mí me da la percepción, además, por ejemplo, de esto de le vamos a dar esta cuenta a la sociedad civil que lo administre. Es como que hasta entre ellos mismos se desconfían, ¿no? Pero ¿cuál es la sociedad entre civil? Ellos mismos. Claro, ¿cuál es la sociedad civil? Van a ser elegidos por el presidente, ¿no? ¿Pero además. qué es? ¿Pero qué es la sociedad civil? Yo, no ahora, toda la vida yo me he cuestionado ese término. ¿Qué es la sociedad civil? ¿Quiénes son parte de la sociedad civil? ¿Cómo elegimos a los representantes de la sociedad civil? A mí me gusta más la frase, el grupo de notables. Eso sí.
Oiga, recibamos a nuestro invitado, por favor. Sí, déjeme dar el saludo al señor economista Diego Borja, académico, analista, exministro de Estado. Le hemos invitado y la idea es a lo largo de esta semana tener diversas visiones sobre la situación económica, porque claro, hay que hablar de los temas sanitarios, pero hoy también hay que hablar de la situación económica. Hay anuncios, hay expectativas. ¿Cómo le va, señor economista Diego Borja? Bienvenido. Buenas tardes, Fabricio, muy gentil. Igualmente a los contertulios, muchas gracias por la invitación y encantado de estar en este programa. Gracias. Le presento a José Antonio Sánchez y a Carolina Mela, que en esta transmisión se unen. Estamos generando justamente a través de nuestro portal de Primera Plana. Les invitamos también para que nos busquen a través de la cuenta Twitter @PrimeraPlanaEQ. A ver, primera reacción de Diego Borja sobre el anuncio del viernes del presidente, luego la explicación del ministro el mismo viernes y luego la nueva explicación del ministro ayer. ¿Qué sensaciones le han dejado estas tres presentaciones que han tenido las autoridades de gobierno? Bueno, he sacado un artículo hoy día, está publicado en Ruta Crítica, donde hago un análisis bastante complejo y profundo, digámoslo así, del anuncio del presidente Moreno, pero en una palabra lo que yo diría es Moreno abdicó. Abdicó de responsabilidad, abdicó de liderazgo, abdicó de gobierno y además está proponiéndole a la Asamblea y a la sociedad una ilegalidad, porque el momento en el cual él pretende trasladar para que lidere una comisión de la sociedad civil que no se sabe cómo va a estar compuesta, pero seguramente va a estar elegida a dedo, está violando varios preceptos constitucionales y legales. Él no puede entregar al manejo de la sociedad civil plata pública, porque esta plata es pública en la medida en que son tributos y contribuciones que serían aprobados por la Asamblea Nacional. Eso es absolutamente ilegal. Incluso el estado de excepción que él declara el 16 de marzo y apela, entre otros artículos constitucionales muy claros, los artículos que norman, por ejemplo, qué es sector público, qué es administración pública, los artículos que obligan al Estado a hacerse cargo de la salud y de los tributos. Entonces, es un despropósito completo, pero más allá del despropósito que le está planteando a la sociedad ecuatoriana, ha generado un conjunto de efectos absolutamente perniciosos. Y la Asamblea Nacional debería tomar nota realmente de que el presidente está abdicando liderazgo, porque así lo dice en la cadena nacional. A ver, yo, digamos, en temas legales, en temas de leyes, siempre hay formas para hacer parecer lo negro azul, ¿no? No se olvide además, José Antonio, que dicen los abogados, cuando hay dos abogados hay tres opiniones. Exactamente. Es decir, si bien es cierto, son posiblemente dineros públicos en la medida en que si a mí me piden que yo colabore con una X cantidad de mi sueldo, y digamos, yo supongo que debe haber algún mecanismo para que eso no solamente sea impositivo, sino también figure como voluntario, ¿no? Porque al final del día es así como nos lo están vendiendo, que la solidaridad es una palabra que la vengo escuchando, sobre todo en la cadena del día de ayer, la escuché un montón de veces, tantas veces como la cantidad de ocasiones en que el señor Sebastián Roldán señaló que el presidente se va a bajar el sueldo al 50%. Es decir, la palabra solidaridad se está utilizando mucho. Lo cual creo que está bien, porque al final del día o sea, el gobierno, digamos, tiene demasiados problemas. No tiene espacio fiscal, no tiene ahorros públicos, no tiene reservas internacionales suficientes, no tiene acceso abierto a los mercados internacionales suficientes, no puede expandir el crédito sin recibir dólares de afuera. O sea, no tiene nada. Bajo ese marco, digamos, no tiene mucho a dónde jugar. No sé si estamos claros en eso. O sea, el Estado en este momento es incapaz de solucionar los problemas del Ecuador. Y si no lo hace teniendo una fórmula y dándose trampolines para ver cómo convertir lo ilegal en legal. O sea, yo creo que hay que hacer todo un ejercicio para ver cómo lo hacemos, donde todo el mundo tenga que meterle el hombro, ¿no? O sea, sin mirarlo desde perspectivas ideológicas o apasionamientos o broncas. Ya habrá tiempo para eso, ¿no? Ya habrá tiempo. Pero en ese momento creo que es súper oportuno darle al gobierno ideas. O sea, tú hablas de soluciones. Porque creo que no las tiene. Entonces hay que darle ideas. A ver, José Luis, pero pongámonos serios. José Antonio. Pongámonos serios. En primer lugar,
En primer lugar, los tributos son tributos. Ahí no hay manera de darle la vuelta. Usted no puede decir, no, son contribuciones, son donación. No, no, no. Están mandando una ley en la que imponen, como el estado de excepción le permite al presidente, según el artículo 161, crear tributos anticipados, crear contribuciones. Eso es plata pública. Y ahí pueden haber los abogados que quieran darse la vuelta por donde quieran darse la vuelta, pero eso es dinero público. No hay manera de darse la vuelta ahí, en primer lugar. En segundo lugar, el ministro Martínez ha hecho como un muñeco de ventríloco, pues, porque las ideas que nos expresó no son de él, son del asesor Augusto de la Torre, y hay todo un audio que está ahí circulando donde claramente... Eso le iba a preguntar, ¿eso está confirmado que Augusto de la Torre es el verdadero artífice de este esquema económico? Absolutamente, si ustedes me permiten, yo les paso el audio que está circulando en las redes sociales. Y es Augusto de la Torre el que da un conjunto de ideas desde una perspectiva de, digamos, reflexión filosófica económica, como él es un filósofo y es un economista, y desde esa perspectiva que él tiene, que yo no la comparto, pero es bastante acertada la forma como lo plantea. Pero el muñeco de ventríloco ni siquiera entendió el mensaje, pues. Porque ¿qué es lo que dice Augusto? Él dice, estamos atravesando 3 fases. La primera, que es de hibernación o de resistencia, que es básicamente, y esto creo que debemos estar todos claros, José Antonio, Carolina, Fabricio y todos los que nos vean, el objetivo fundamental del Estado ecuatoriano, como es el del resto de los estados del mundo, debe ser la defensa de la vida. Porque en este momento, si no hay defensa de la vida, defensa de la salud, defensa de la vida, a ese nivel estamos, el momento siguiente no vamos a tener ni economía, ni sociedad, ni leyes, ni nada. Porque es realmente una situación dramática. La única unidad posible es la defensa de la vida. Y a eso no nos convocó el presidente y no nos está convocando el gobierno. Y yo coincido en el momento en el cual ustedes afirman que efectivamente no hay gobierno. Entonces, lo que dice Augusto es, hay 3 momentos. Hibernación, que es la resistencia para no morirse. Segundo, es del post inmediatamente cuarentena, que es saber cómo el consumo, el ingreso que está tremendamente vulnerado, más o menos se equilibra. Ya vienen las medidas de auxilio. Y el tercer momento es la reactivación de una economía que, si a nivel del mundo va a caer en un 6% en lo que va del año, hasta finalizar el año 2020, probablemente el Ecuador debe estar bordeando una caída del 8%. Y esa es una realidad. Pero esa caída del 6% a nivel mundial tiene precedentes recientes, economista Diego Borja. No. El último precedente, y ni siquiera fue a nivel mundial, porque además el mundo no estaba tan conectado como ahora. Fue la Gran Depresión. Fue la Gran Depresión y los de momentos 1929. De 1929-33 y los momentos de la guerra mundial, ¿no? Tanto de la primera como de la segunda, sobre todo de la segunda, en un momento, pero rápidamente las economías volvieron a crecer en la etapa de la guerra misma y luego de la posguerra, porque el aparato industrial militar empezó a funcionar. ¿Y el caso del Ecuador tiene precedentes una caída del 8% como usted estaba vaticinando? Claro que sí. ¿Cuándo? En el año 99-2000. El año de la crisis bancaria. El año de la crisis financiera, de la crisis bancaria, de la devaluación y de la dolarización. Porque fueron podemos imaginar que el escenario va a ser similar. Muy similar. Y entonces usted, pero además con un componente que no teníamos ese año, que es un componente gravísimo. ¿Qué es? Ese año nosotros estábamos produciendo. O sea, mal que mal, las empresas funcionaban, estaban los trabajadores en las fábricas, en los talleres, los comercios, etcétera, etcétera. Ahora no, estamos encerrados. Entonces, ni siquiera tenemos la capacidad de respuesta. Pero para culminar la idea que estaba señalando hace un momento, el planteamiento de Augusto de la Torre es resistamos este primer embate, que es la defensa de la vida, y en un segundo vemos. Y ahí, en ese contexto, él dice, bueno, el Ecuador tiene 5 restricciones básicas, que son las que nombró hace un momento José Antonio, ¿no? Que no tenemos espacio fiscal, que no sé qué. Pero eso es falso. Esto es falso. Porque eso es lo que yo he venido señalando, y Fabricio le consta en el programa que me ha invitado varias veces. Aquí hay una crisis autoinfligida. En este momento tenemos una combinación de factores que se han mezclado. La crisis sanitaria, el problema petrolero, la ruptura del oleoducto, etcétera. Pero acá tenemos un problema que viene desde antes. Primero, mira, espacio fiscal. El propio decreto de emergencia, de excepción, por lo que estamos viviendo, le permite al presidente reasignar presupuesto en lo inmediato. Salvo educación y salud, todo lo demás. Todo lo demás. Y no me van a venir a decir a mí que el Estado no tiene resquicios y espacios de donde reasignar. Primero. Economista, hay un paréntesis.
usted debe conocerse los datos casi que de memoria seguramente. ¿Cuál es el presupuesto del Ecuador, digamos, para este ejercicio 2020? Bien, es que ya todo eso cambiaron los parámetros. Punto número uno. En total, digamos. Pero mire, si estamos alrededor de los 36.000 millones, por decirle algún número que ya cambió, porque eso estaba calculado con precio del petróleo de 51 y pico. Así es. ¿No? Entonces eso ya cambió, porque estamos con petróleo que se ha vendido incluso por debajo de $20 por barril. Entonces, permítame reformular la pregunta. ¿Cuánto es lo que el gobierno o el Estado, creo que es lo más correcto decir, el Estado gasta o tiene que desembolsar mensualmente de gasto corriente? Sueldos, por ejemplo. Mire, si estamos hablando de que se presupuestaba unos 8.000 millones de dólares, estamos hablando de 8.000 dividido para 12, que son menos de 800, 700 y pico millones de dólares mensuales, ¿no? 800 millones de dólares mensuales para pagar sueldos. Poco menos, 700 millones, digamos. Para gasto corriente. Para pagar sueldos, planilla laboral. 700 millones de dólares. Sí, 700 millones de dólares. Ya. Mensualmente. Ya, pero fíjese usted lo que ha venido pasando. En el caso de la salud, en primer lugar, se ha disminuido en los años 2018 y 2019 el presupuesto para inversión. Entonces teníamos ya un sistema de salud vulnerado en este gobierno. Y segundo, lo que se había presupuestado para el gasto total de salud no se ha ejecutado. O sea, ya teníamos una subejecución en el gasto de salud en el global, no solo en la inversión, ¿no? Para empezar, viene la crisis, tenemos un sistema de salud mermado. ¿Qué hay que hacer en estado de excepción? Todos los resquicios que puede tener el Estado, que no son indispensables, tiene que orientarse primero a controlar la pandemia. Y por un criterio doble. El primer criterio es por un derecho humano evidente a la vida y a la salud. Pero el segundo es también por un cálculo de inversión, un cálculo crematístico, un cálculo simplemente de valor. Si se está argumentando que debemos muy pronto volver a trabajar y que hay que relajar las medidas de contacto social porque el Ecuador está perdiendo productividad y producción, la reflexión es simple. Si es que en este momento sacamos a la gente a trabajar, la productividad en un segundo momento va a caer aún más, porque el nivel de contagio y de enfermedad que va a tener nuestra gente le va a impedir ser productiva. Entonces, cuando incluso hay hay un premio Nobel, Romer, a nivel internacional de economía, que están definiendo cómo sería la curva de aplanamiento de la crisis sanitaria vinculada a la curva de aplanamiento de la crisis de economía, se ve que son dos curvas similares. Hay que aplanar primero la curva de salud para que no hayan más contagios y inmediatamente tenemos que ir a la curva económica. Pero si queremos sacar a la gente a ser productiva en medio de la crisis sin controlarla, y ojo, aquí no se están tomando las medidas para controlarla. Si aquí es cuestión de adaptar, mire, hay que copiar lo que hizo Corea. Masificación de las pruebas de diagnóstico. Millones, como ha dicho el alcalde de Quito. Él quiere llegar a 1 millón de pruebas rápidas de diagnóstico, correcto. Y a las pruebas de diagnóstico hay que añadirle las pruebas PCR, que son las de confirmación del virus. E inmediatamente usted tiene que auxiliar a las familias para que puedan quedarse en casa. ¿Cuánto nos cuesta eso? En el caso de Guayaquil nos cuesta $10.500.000. $10.500.000 para mantener a 800.000 personas que tienen que salir. ¿Cuánto tiempo? Cada semana. ¿No? Pero eso es una asignación universal. Resolvemos el problema. Diga usted que tengamos que estar 4 semanas. Son 45 millones. O sea, incluso desde un punto de vista de inversión financiera, es una inversión que nos va a rendir muy rápido. Porque si eso no hacemos, nos va a caer ahí sí toda la plaga, pues. Vamos a perder impuesto a la renta, impuesto al IVA, etcétera, etcétera. Yo tengo una pregunta, porque usted dice muy bien que los fondos que el gobierno los saque de donde sea, donde no sea importante ahora mismo, y vaya a salud, porque evidentemente es lo más importante, pero lo que da a entender todas estas medidas que está tratando de hacer ahora mismo el gobierno es que no tiene un centavo. A ver. Incluso tanto para que ni siquiera haya pagado sueldos. Ya, a ver, pero hay ¿de dónde saldrían esos fondos que usted dice estarían en tal parte? Verá, punto primero. Si no tenían un centavo, ¿por qué pagaron $325 millones de bonos? Bueno, esa es la pregunta que todos nos hacemos. Pregunta. Ya tenemos la respuesta, porque acaba de salir, está publicado en un diario panameño, que ahí hay un viceministro, que es el que anunció, Ferro, que es el que anunció el 16 de marzo, que se iban a pagar los bonos, y que es el que, según una denuncia que hoy saca un portal, que ustedes lo van a saber, no lo voy a decir cuál,
está diciendo que tuvo incluso una cena con los tenedores de bonos. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses, porque se prefirió para pagar 324 millones que nos hubieran sido realmente de oro este momento, ¿no? A bonistas privados, a un puñado de cuántos serán, 20, 30, 100, versus 17 millones de ecuatorianos. Entonces, si no tenemos ni un centavo, ¿por qué se pagaron 324 millones? Primera. Segunda, estaba programado para el mes de marzo hasta el 31 el pago de 945 millones de dólares de deuda. Eso estaba programado antes del coronavirus, antes de la crisis. Por tanto, habían cuentas de consignación donde eso se tenía, digamos, guardado. 945 millones. Se pagaron 325. ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con el resto? No tenemos plata. El Banco Central acaba de hacer un crédito por 300 millones de dólares hipotecando el oro. No tenemos plata. Se acaban de dar en el año 2018 un tiro en el pie impidiéndole al IES y al Banco Central que les preste plata al gobierno, como cualquier país racional hace, y más todavía en una crisis. Vea usted cualquier ejemplo. Colombia, Perú, Chile, Francia, Alemania, Estados Unidos, cualquiera. Se dieron un tiro en el pie. Relajen esa medida. Entonces, no es que no tienen plata, es que han hecho todo lo posible para generar una crisis de liquidez y endeudarse. A ver, hace unos minutos una internauta decía, a ver, está bien el diagnóstico, está bien el análisis, pero ¿qué hacemos? O sea, si el plan económico planteado el día viernes por el Ejecutivo no sirve, porque además, insisto, y lo dije en un comentario cuando recién empezamos esta transmisión, yo creo que el 99% de reacciones han sido negativas y creo que no estoy exagerando. Las cámaras no están de acuerdo, los exportadores no están de acuerdo, los importadores no están de acuerdo, los legisladores no están de acuerdo, la sociedad, digamos, las organizaciones sociales tampoco. ¿Qué hacemos para enfrentar la situación económica, economista Diego Borja? Mire, poner los caballos delante de la carreta. Punto uno. Y de verdad, hay varios escritos que los he sacado. Como estoy encerrado, me tienen encerrado y me tienen pensando y me tienen escribiendo. Entonces se aguantan. ¿Qué he dicho yo? Punto uno, un conjunto de medidas para defender la vida. ¿Cuáles son esas medidas? Primerito, control de la pandemia. ¿Qué significa? Pruebas masivas. ¿Cuánto? El alcalde de Quito ha hecho un presupuesto. Él ha dicho más o menos $20, $21 por prueba rápida. Si usted compra 2 millones para Guayaquil y Quito, básicamente, y 500,000 más, 2.500.000 pruebas, multiplicadas por 20, son 50 millones. 50 millones de dólares. Economista, digamos, centrémonos un poco en el tema creo que el ejercicio podría ser muy válido porque, digamos, si nos quedamos a estar criticando lo que se hizo mal, o sea, hasta qué punto podemos corregir lo que se hizo mal para darle ideas al gobierno y también alguna información a los televidentes, a los oyentes, que vean que hay una salida tomando ciertas decisiones. ¿Sí? Es que sí hay salida. Entonces, eso es lo que intento dibujar. Ok, primera pregunta, digamos, de lo que se va a enviar a la Asamblea, ¿usted rescata algo o todo al tacho de la basura? No, mire, ahí vi una cuestión, pero es la mínima, que es lo que se dice, que va a haber un diferimiento de impuesto a la renta para las empresas medianas y pequeñas por 6 meses y que va a haber un diferimiento de los pagos patronales y laborales al IES. Está bien, porque eso le genera liquidez, pero es lo de menos. Yo digo en serio, pongamos los caballos delante de la carreta. Lo primero que hay que hacer es contener la crisis. Y para contener la crisis hay que hacer masificación de pruebas, tanto las rápidas como las PCRs, en Quito, Guayaquil, y el círculo que va a ser el siguiente círculo de contagio, que son Manabí, El Oro, Los Ríos, Azuay y Chimborazo. Para eso necesita que el mercado esté produciendo la cantidad de pruebas en el mundo y que el Ecuador tenga el dinero para comprarlas. Y eso existe, porque nosotros somos marginales. Es más, yo mismo he estado averiguando quiénes son los que producen. Usted tiene ahí China, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, y están obviamente en su gran mayoría comprometidos con los Estados Unidos, que ha comprado casi 100 millones de pruebas rápidas, pero nosotros somos un país marginal, entonces con 2 millones resolvemos el problema. ¿Y eso cuánto nos cuesta? 40, 50 millones de dólares, que es una inversión. O sea, y este dinero saldría de una reorganización del presupuesto. O sea, usted sí está confirmando que en la caja fiscal hay plata. Pero mire, si es que había incluso la necesidad de pagar 945
Eso tiene que estar por ahí. Y si no, nos falta, se hizo un crédito, ya le digo, con cargo al oro. Y si eso nos falta, hay una reasignación global de recursos que se podrían lograr. No nos van a decir que el Ecuador no tiene 50 millones de dólares. No nos van a decir eso. Con los GATS hay que negociar también para ver. Absolutamente, absolutamente. Porque en este proceso tienen que entrar, como bien lo ha demostrado el GAT de Pichincha, tanto el alcalde como la prefecta, si es posible, y otros más. El alcalde de Puerto Viejo rápido se apuró a cerrar la ciudad y le fue más o menos bien, a pesar del vínculo enorme que hay entre Manabí y Guayas. Pero voy al punto, usted me decía, ¿qué hay que hacer? Primero, pruebas rápidas. Segundo, sostenerle a la gente en las casas. Porque usted no saca nada si es que hace pruebas rápidas y seguimos además con una circulación masiva, porque ese contagio, que recién vamos a entrar en la segunda ola del contagio en el Ecuador, recién, puede ser mucho mayor. Entonces, en pruebas 40, 50 millones. Y luego tenemos... Contener a la gente 10.500.000 al mes. 10.500.000 por 2, diga usted, 21 millones por 4, ya, si usted quiere, 80 millones. Ya vamos con 130 millones hasta ahí. Ya, pero usted con 130 millones resuelve el problema de saber quién está infectado, contenerlo, curarlo y al resto que no se contagie y que no salga. 140, 150 millones. Con una inversión, digámoslo así, de 150 millones de dólares, usted puede garantizar que en el segundo momento recupere de alguna manera la pérdida que vamos teniendo. Si eso no se hace, el contagio es masivo, van a relajar hoy día la medida y en 15 o 21 días van a tener nuevamente que poner una cuarentena. Y otra vez vamos a entrar en una pérdida de millones de dólares. Hay una variable, y con esto termino mi participación. Hay una variable que es la ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía indisciplinada, una ciudadanía que sigue saliendo, una ciudadanía que, digamos, relajada, y que no sé hasta qué punto, ¿no? Porque por ahí veo que digamos, el gobierno comunica de que le está entregando el bono de $60, en fin. No sé hasta qué punto la gente va a decir, a ver, si a mí me entregan, señor, voy a asumir la de Fabricio Vela, ¿no? Señor Fabricio Vela me dice, a mí me ponen un cheque de $1.000 en mi cuenta y yo me quedo en mi casa. ¿Cuánto es lo que la gente va a necesitar para quedarse en casa? Porque, bueno, digamos, no somos una cosa es el número del gobierno. Una cosa es el número del gobierno y dice, sí, le hemos entregado un bono de $60, pero que capaz el padre de familia, la cabeza del hogar, dice, $60 me sirve para mí por una semana o 10 días. Me faltan 20 días que tengo que salir a trabajar para cubrirlo. ¿Cuánto es lo que necesitaría una familia promedio? Digamos, si se dice que la canasta básica está por ahí por los $500, es un poco lo que necesitaría cada familia para poder quedarse en casa y poder asumir las... Ahí, por ejemplo, sí es necesario ubicar que estamos en una situación de excepción. O sea, no todos, y eso es para todo el mundo, gobierno, sociedad civil, empresarios, todo el mundo, no podemos tener el tren de vida, digámoslo así, que veníamos teniendo. Entonces, si una canasta básica en un momento normal es alrededor de $500, $600, no es posible. Entonces, tenemos que restringir al máximo posible todos, pero a un nivel que no ponga en riesgo la vida. A un nivel que no ponga en riesgo la vida. Y ese nivel sí lo podemos alcanzar. Porque además, como le decía hace un momento, la reflexión es simple. Si no lo hacemos, en un segundo momento tendremos que volver a poner cuarentena y las pérdidas que ya venimos teniendo van a continuar. O lo hacemos ahora o lo hacemos después, en condición aún peor. Economista Diego Borja, no sé si usted tiene en el radar los números de cuánto representaría en el gasto fiscal la reducción del 50% del sueldo del presidente, vicepresidente, ministros de Estado y viceministros, así como también de las autoridades de nivel jerárquico, de las otras funciones del Estado e inclusive de los legisladores. Mire, yo no tengo el dato exacto, sería imprudente decirle un número, pero dado que ellos están en la pirámide, en la cúspide de la pirámide de los salarios, es un grupo pequeño con salarios abultados, ¿no? No debe ser una cantidad mayúscula, pero tampoco es una cantidad despreciable. Porque en este momento, con esos ahorros, al menos, por ejemplo, si es que se hace durante todo un año, con esos ahorros sí podríamos, por ejemplo, adquirir las pruebas rápidas. Por ejemplo, por decirle una cuestión así muy puntual, o si no es la totalidad,
hacerlo en primer lugar en orden de prioridad para la ciudad de Guayaquil, que es la más contagiada. Empecemos por Guayaquil. El alcalde de Quito está reorganizando el presupuesto, lo ha anunciado varias veces, de la ciudad para lograr la compra de pruebas rápidas. Reorganizando el presupuesto de la ciudad y viendo de dónde saque el dinero. Y lo va a lograr. Y otros están en lo mismo. Sí, pero lo va a lograr, pero si el gobierno le va a decir, oiga, alcalde de Quito, ¿sabe qué? Le vamos a recortar el billete que le íbamos a dar por presupuesto que le corresponde, se lo vamos a recortar. La gente dice, yo me tengo que quedar en mi casa, he perdido el trabajo, Yunda, no te voy a pagar los predios, sino hasta después, ¿no? De eso tampoco ha habido un pronunciamiento respecto a si se van a congelar, porque por lo general en enero uno paga puntuales y descuentan 10%, y así va sucediendo hasta creo que mediados de año. Es decir, ciertamente los GAT tienen un campo para moverse, ¿no? Y pueden hacerlo, pero también tienen un grueso de empleados, un grueso de maquinaria que tienen que sacar, en fin, una serie de gastos de los cuales no se pueden hacer, o sea, pueden decir, ok, no va a haber agosto, mes de las artes, tampoco fiesta de Quito, ni tampoco la ruta de las iglesias. Pero no sé si eso alcanza. A ver, pero por ejemplo, ahí mismo, con su mismo ejemplo, este momento, ¿qué es más prioritario? ¿Comprar pruebas o pavimentar? Comprar pruebas, o sea, simplemente, ya. Y de esas, una lista. Y le aseguro que hay muchísimas personas que conocen a detalle que si así y si hiciéramos un blog de las 100 ideas para defender la vida, le aseguro que vamos a tener 1000 ideas. 1000 ideas. Economista, lo que yo todavía entonces aquí me pregunto es, ¿dónde está ese dinero? Porque si el gobierno ni siquiera le ha pagado a los maestros, no le ha pagado a un sinnúmero de funcionarios públicos, que los pone en un estado de precariedad también cuando estamos guardando cuarentena. O sea, es que esto no es cualquier cosa, no es me estoy atrasando en los sueldos como en otro momento, que yo sigo produciendo y que veo que vendo, qué sé yo, ¿no? Y que me trato de sostener por un tiempo hasta que me depositen la plata. Pero es que estamos en este instante donde no se está produciendo absolutamente nada, o muy poco en realidad, solo lo básico. La cuestión aquí todavía es cómo podríamos saber o cómo se podría... El gobierno cómo podría transparentar dónde está ese dinero que usted dice tiene que ver ese fondo de los 900 y pico de millones, pagaron 300, ¿dónde están los otros 600? Y solamente eso de los que conocemos en teoría, ¿no? Porque deberían de tener tal vez alguna otra cosa más, de algún otro ingreso, tanto de impuestos, etcétera. Así es como usted está diciendo. No nos pueden decir a nosotros que porque el Ecuador se ha parado 21 días, el Ecuador está quebrado. ¿Sí? Y si es que estuviera que... Esa es la imagen, ¿no? Que nos están dando. O sea, como que no hay absolutamente nada. Ahí viene lo que yo piensa mal y acertarás, decía mi profesor de matemáticas en el Colegio de Benalcázar. Mire, si es que tan mal estamos, ¿por qué pagaron la deuda nuevamente? Pero yo creo que ahí viene la agenda que la están promocionando un poco de estos economistas que son absolutamente inhumanos y que lo único que quieren es resguardar el bolsillo, que es la agenda verdadera. ¿Qué le están diciendo? Venta de los activos públicos. Lo han dicho. ¿Quién los va a comprar? ¿Quién los va a comprar? Al menos que a mí me digan, si a mí me dicen, José Antonio, mire, te vamos a vender un departamento de la González Suárez en $1.500, yo salgo este rato, me pongo una mascarilla y voy y hago un cheque. Usted lo ha dicho. Pero si me van a cobrar, me van a decir, vea, le vendo un departamento de la González Suárez, cáigase con $350.000, yo voy a decir, le doy un like, tome. Pero ahí está, usted está dándoles la salida. Entonces, vengan y háganse con los activos del Estado a precio de coronavirus. Así es. Claro, en ese punto lo tienen que hacer porque durante 3 años no se hizo. ¿Y por qué van a tener que hacer venta de activos que son rentables y productivos? ¿Por qué? Pero digamos, usted compraría si digamos, uno que es chiquito, que tiene por ahí un emprendimiento chiquito, tiene que llamarle al diseñador a decirle, ve, pana, bajémonos. O sea, este mes te voy a pagar la mitad y aguántame y 2 partes te voy a pagar lo otro. ¿Se entiende? O sea, si uno que es chiquito tiene que hacer tales malabares, yo entiendo de que una empresa, mire lo que acaba de pasar con la empresa Edesa, que en la mañana fue bulleada en redes porque ha tomado una decisión dolorosa para ellos, ¿no? Está entre despedir a 30 o despedir a 900 y quebrar. Entonces, claro, uno ve solamente una parte y a veces creo que en las redes, digamos, todos somos economistas, todos somos presidentes, todos somos abogados.
e intentamos dar soluciones, pero, digamos, yo intento pensar todavía mirando siempre el medio vaso lleno y coincido en lo que decía Carolina, ¿no? O sea, sería realmente, digamos, si es que el gobierno no está pagando los sueldos porque quiere dar una sensación de que no tiene plata, o sea, eso me parecería descabellado. O sea, si no paga los sueldos es porque realmente estamos en soletas, como decía mi abuela. Y otra vez, si estamos en soletas, ¿por qué empezaron pagando la deuda? Porque cuando uno no está en soletas, cuando uno está en soletas, no hace eso. Digamos, me voy a poner abogado del diablo, ¿ok? Supongo que esa es la estrategia de Martínez, y por algo Martínez es el ministro. Supongo que cuando usted era ministro tomaba decisiones que a lo mejor Martínez, cuando estaba afuera, decía, no, Diego se está equivocando. Le criticaba. Diego se está equivocando, está loco, ese man debería hacer esto. Y te aseguro que seguramente lo pensó Martínez. Ahora que las cosas están al revés, esa es la estrategia de él. Digamos, la historia lo juzgará. No, la historia. Ahorita. Sí, o la realidad en este momento lo juzgará. Porque usted puede equivocarse. Todos nos podemos equivocar, pero uno no puede equivocarse con una magnitud tan grande en un momento tan crítico. Es como que si usted tiene un hijo enfermo en el hospital y usted prefiere irse de farra con sus amigos y gastarse la plata para el hospital, no tiene perdón. O sea, claro que es su decisión, usted la tomó, usted le dará la cuenta a su mujer y a su hijo y recibirá el garrote. Pero a todas luces es un horror. Usted estuvo sentado en esa silla, ¿no es cierto? Claro, así es. Así es. Dígame usted, si no recibía las decisiones que tomaba usted como ministro, ¿las decidía usted solo o las decidía con el presidente, las decidía con el equipo económico, las decidía pensando en si estos manes le hago eso, no me van a dar este billete que estoy pensando que no sé qué? O sea, las presiones, estoy hablando de las presiones a nivel internacional. Pero uno entiende que la última palabra la tiene el presidente de la República, ¿no? No, pero buena pregunta la de José Antonio. Yo no la decidía ni con el Comité Empresarial, ni con la Asociación de Bancos Privados, ni con el Fondo Monetario Internacional. ¿Con quién la decidían, Eco? Con el presidente de la República. Y si el presidente de la República, y le cuento una anécdota, cuando el presidente de la República en el año 2008 me llama a ser ministro coordinador de política económica, me reúno con él en la base aérea aquí en Quito y le digo, acepto el reto, estamos en la peor crisis que ha vivido el Ecuador hasta ese momento, teníamos petróleo a 19 dólares por barril, diciembre del 2008. Le digo, pero con una condición, no paquetazo para cargarle la crisis a la gente. ¿De acuerdo con eso? De acuerdo, chévere, vamos adelante. Entonces, es la orientación que usted tiene, pues. Si es que se nos está muriendo la gente, se nos está contagiando, esa es mi prioridad. Y si luego yo tengo que afrontar incluso demandas que no hubiera sido necesario, porque había la cláusula de mora técnica en los bonos, no hubiera sido necesario. La prioridad es esa. Eso le iba a preguntar. Y el argumento del ministro de Economía lo volvió a repetir anoche en esta entrevista con medios públicos, en el sentido de que había que pagar los 320 millones de dólares porque de esa manera se nos abren las fuentes de financiamiento y no caíamos en default. Y ayer explicó, por ejemplo, que supuestamente a fines de este mes hay una proyección de que el Fondo Monetario Internacional a nivel del directorio ya conozca la petición del Estado ecuatoriano, que supuestamente también a fines de abril el directorio del Banco Mundial conozca otra petición del Estado ecuatoriano, que supuestamente el Banco Mundial amplió de 300 a 500 millones de dólares el cupo que podría tener el Ecuador para acceder a créditos. Digo, esos argumentos no tienen sustento, economista Borja. Ninguno. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Porque si le vemos al ministro de Economía y Finanzas diciéndonos públicamente en cadena nacional y repitiendo nuevamente que tenía que pagar los bonos privados para acceder a los créditos multilaterales, a mí me da mucha preocupación, porque le está mintiendo clara y desembosadamente a todo el país. En el 2009, dejamos de pagar por decisión política, no por crisis de coronavirus, dejamos de pagar bonos 2012 y bonos 2030. 2012 y 2030. Y no se paró la asignación de los multilaterales, ni del BID, ni de la CAF, ni del Banco Mundial. Peor del gobierno chino. ¿Qué tiene que ver el gobierno chino con el pago a los bonistas privados? Que en su gran mayoría además vamos a encontrar que son bancos ecuatorianos. ¿Qué tiene que ver? Entonces sí me preocupa que siga repitiendo un argumento que es falso. Y la segunda cosa, vamos a suponer que era verdad. Por un momento vamos a suponer que era verdad. Los fondos, los 2.500 que dijo primero, ahora dice 3.000, vendrían a finales de mayo o junio o después.
ya para finales de mayo o junio ya se nos... O sea, no en este momento. No, es que eso es la realidad. ¿Qué es Si lo el que fondo- significa, qué es lo que significa caer en default? Digamos, qué es la argumentación Uy. que da Martínez, ¿no? Es decir, para que lo entienda la gente. Cuando Remóntate al usted cae en 99. default es sujeto a demandas. Es Cuando casi usted como, cae en default, casi como caer en En mora ¿cómo con se los llama? bancos. En la de riesgos, Sí. ¿no es cierto? claro, es tal cual. O sea, cuando usted no ha pagado la tarjeta varios días y entonces ya el banco le dice o me pagas la tarjeta o le chupa de la cuenta corriente o si usted no se acerca a renegociar, porque además tiene la posibilidad de renegociar, que es por eso le decía. El segundo argumento. O sea, vamos a suponer que era verdad. Si hubiera sido verdad, el problema se nos iba a resolver en mayo o junio. O sea, cuando ya acá tengamos no sé cuántos miles o cientos de miles de contagiados. Entonces, si la decisión era entre pagar ahora para no tener contagiados y no pagarlo, no lo pago. Punto. Y veo luego cómo abordo el problema de las... que además todo el problema legal se va a bajar de tono, porque todo el mundo está con este problema. Miren lo que ha pasado con la Argentina. El presidente argentino le dijo al propio Fondo Monetario Internacional, acompáñame a la negociación con los bonistas privados de la deuda argentina. Y a ustedes, Fondo Monetario, no les vamos a pagar ni un peso durante 5 años. Porque esa es la tónica. En el G20 acaban de decir que va a haber todo un programa para condonación de deuda de los países más pobres y aliviar la deuda de los países de ingreso medio como el Ecuador. Cuando la administración de Alberto Fernández toma esa decisión de decir al Fondo Monetario Internacional que no tiene un peso, porque esa fue la frase, la palabra que utilizó Alberto Fernández, no tenemos un peso para pagar la deuda. Argentina no cayó en default, no fue mal vista, no se incrementó el riesgo país, no perdió credibilidad ante los, digamos, organismos financieros internacionales. Claro, el riesgo país es la manera como le miden si usted va a pagar o no va a pagar. Miren, con pago y todo el Ecuador subió a 6,000 puntos. No hemos estado en esos niveles de riesgo país desde el default del año 2009. Entonces, y claro, eso empieza, como les digo, a bajar el tono porque todo el mundo está en este problema, no el Ecuador, el mundo entero. Los organismos multilaterales saben que estamos atravesando problemas. La directora Cristalina, usted me corrige, Fabricio, ¿cómo es que se llama la directora del Fondo Monetario? Cristalina es de... Un apellido medio raro. Un apellido de la Europa del Este, dice, el Fondo Monetario va a emitir 1 trillón en lenguaje anglosajón, que vendría siendo el nuestro. Es Cristalina Georgieva. Dice, vamos a emitir $1 billón en lenguaje nuestro, o sea, un 1 con 12 ceros, para apoyo a los países de derechos especiales de giro. El director del Banco Mundial les dice a los miembros del G20, a los ministros de Economía, conmino que no se les cobren las deudas. El propio Banco Mundial ha dicho que va a bajar las exigencias, va a generar créditos de apoyo. Todo el mundo está en esto. Y el Ecuador ahí como el gran pelotudo, discúlpenme la palabra, sale primerito a pagar la deuda, cuando tenemos aquí una crisis. ¿Otros países pagaron? ¿Hay algún referente de que otros países también pagaron igual que el Ecuador? No le puedo decir eso, Carolina, porque no lo sé. Lo que sí he visto es que todos los países han renegociado sus compromisos. Todos, sin excepción. Desde los grandes hasta los chicos. Obviamente, los que tienen más capacidad económica no solo han renegociado, sino que han inyectado, pero ingentes recursos para reactivar la economía o para sostener las familias. Vean el caso de los Estados Unidos o de Europa. Macron, que es un neoliberal, Macron. Pero en este momento se ha vuelto keynesiano porque la circunstancia le obliga. Porque ahí sí no están conducidos por ideologías ni por ortodoxias, sino por pragmatismo, cómo resolvemos el problema. Y en el caso del Ecuador hay que hacer lo mismo. Si en el 2018 se pusieron una ley que les da mordaza para poder obtener créditos del Banco Central y del IES, tendrían que en el proyecto de ley urgente haber enviado esa ley que les quita esa mordaza. Pero en los argumentos que se plantearon, que por ejemplo se estaban tomando recursos que no le correspondían, eso fue lo que le dijeron a Correa, que por ejemplo en el caso de los recursos depositados en el Banco Central no era plata del Estado, sino plata de los bancos, ¿tenían asidero esos argumentos? Claro, en el banco usted tiene también la plata de los bancos, ¿cierto? Pero tiene todos los depósitos del sector público. Claro, y los bancos lo que hacen es reinvertir esa plata, ¿no? Claro, depende de qué estamos hablando, si son las reservas, ahí hay una serie de obligaciones. Yo no estoy hablando de tocar la plata de los depositantes, por si acaso, para no, aquí va a decir, estamos generando un pánico. No.
Ahí hay recursos depositados del propio sector público, de las contribuciones que se hacen todos los meses al Seguro Social, que son dineros que están ahí guardados. Y yo no estoy diciendo que se los regalen al Estado. No, que se endeude, que pague una tasa de interés, pero que la empecemos a pagar cuando la economía haya recuperado un curso razonable de crecimiento. Que no tengan esos dineros ociosos, que no se pongan más papistas que el Papa a guardar para pagar los bonos, que ya nos dijeron que lo harán en agosto por 811 millones de dólares, cuando no sabemos si todavía hasta agosto habrá país, pues. Si estamos en un momento de una crisis fenomenal. Oye, ni diga. Vea, Eco, para ir cerrando en honor al tiempo, y tenemos una muy interesante visualización en este diálogo que tenemos aquí en Primera Plana y en Zoom al Día con el economista Diego Borja. A ver, lo que se ha dicho es que si hubiésemos tenido fondos, si hubiésemos tenido plata guardada, si hubiésemos ahorrado en los tiempos de las vacas gordas, hoy que tenemos esta dificultad y es tiempo de vacas flacas, pudiésemos enfrentar con mayor eficiencia. Y se vuelve a invocar el hecho de que hasta el año 2005 existía el denominado FEIREP, por ejemplo, y que habían otros fondos, que se habla de la necesidad de haber tenido fondos. Yo le pregunto a usted, ¿había o no había que tener fondos para poder acumular recursos en tiempos en los cuales había dinero para poder guardar? A ver, remontémonos a los fondos de los que se habla. El FEIREP, en su 70%, era un fondo que era una preasignación para el pago de deuda externa. El 70%. El 30% adicional era para salud, educación y, si no me equivoco, investigación. Y creo que alguna cosa había también para energía. El 10%, si no me equivoco. Ese fondo, el FEIREP, era 70% una preasignación presupuestaria con el diferencial del precio del petróleo sobre un cálculo ahí de los grados API para pagar la deuda. Ese era el FEIREP. Entonces no nos van a venir a decir que necesitábamos un FEIREP. ¿Qué hizo Correa? Dijo, esto no se va a preasignar para pagar la deuda, sino que se va a invertir. Y se hicieron una serie de inversiones. Mal bien, eso ahí podríamos en otro momento discutir, no es el caso. Usted tuvo la disyuntiva. O tengo un fondo ahorrado, ¿cuánto nos pagaban entre el año 2009 y el año 2015, que vino nuevamente la crisis petrolera, los fondos que el Banco Central tenía en bancos internacionales? ¿Saben cuánto nos pagaban? 0.4%. 0.4%. ¿Cuánto nos costaba a nosotros endeudarnos afuera? 8%, 9%, 10%. ¿Qué hubieran hecho ustedes como cabezas de familia? Tienen un fondo de ahorro al 0.4 y se endeudan al 8% para comprar útiles, pagar la hipoteca de la casa, comprarse una licuadora o pagar la letra del carro, o usan su plata. Esa fue la disyuntiva. Y lo que el Ecuador hizo es... Claro, pero esa es una posición de unos economistas, ¿no? Claro, claro. Yo tengo un amigo, bueno, sí, un amigo economista hace muchísimos años que digamos, dirigía las cuentas en el canal, y me decía, José Antonio, si usted quiere tener, endeúdese. ¿Ya? O sea, es una tendencia, ¿no? Dice, usted quiere tener, endeúdese, no toque su plata déjela ahí, donde la pueda ver y todo, endeúdese. Porque claro, y tiene una lógica, ¿no? Tiene una lógica, porque si uno se gasta el dinero, le es más difícil recuperar ese dinero y tenerlo en una cuenta, digamos que uno sabe que tiene esa cantidad de dinero. En cambio que con la deuda uno se las ingenia y trabaja un poquito más para ir pagando esa deuda. Es una posición. Yo no estoy diciendo que sea una posición correcta. Le estoy diciendo que ustedes tenían una posición y hay otros economistas que tienen otra posición. No, claro. Acá siempre es cuestión de una línea que le conduce a usted. Yo soy de los economistas que ponen a la vida por delante. A mí me enseñaron que la economía tiene que estar al servicio del ser humano, no el ser humano al servicio de la economía. Yo aprendí bien eso. Y esa es la línea con la cual nos hemos manejado. Entonces, desde esa perspectiva, la decisión era muy simple. O nosotros tenemos plata guardada por si acaso, o invertimos. Yo les pregunto de verdad, ¿qué hubiera pasado si ni siquiera tuviéramos la infraestructura hospitalaria que se logró en el gobierno de Rafael Correa? Sí, yo con Rafael Correa he tenido 20 críticas y 20 desacuerdos. Pero también tuvimos inversiones que no son productivas. Es decir, nadie se va a poner a criticar de por qué se hizo el hospital en Guayaquil ni aquí en el sur de Quito. Nadie. Pero sí, hay gente que dice, pero claro, ¿para qué usaron ese dinero? Yo no estoy justificando las inversiones mal hechas. Claro, pero también, digamos, hay casos y casos. Yo suscribo las palabras de José Antonio. O sea, están ahí los hospitales, es cierto, pero, por ejemplo, tenemos el terreno del Aromo, que finalmente no se construyó el complejo petroquímico que se había anunciado, ¿no?
¿Y Y el cómo voy a estar de sobreprecio con el acuerdo? que se construyó también en muchos de esos hospitales, que ese también es otro problema. Claro, ¿y cómo voy a estar de acuerdo con esas cosas? Simplemente no, porque eso es usar mal los recursos escasos que tiene este país, los recursos escasos. Pero yendo a lo que me preguntaban, la línea de política era invertir lo que teníamos para poder acrecentar el capital social, que el Ecuador lo logró. Acuérdense que en el año 2007 teníamos un PIB de alrededor de 20.000 millones de dólares, 25.000, poco más tal vez, poco más. Probablemente en el 2007 debemos haber tenido unos 50.000 tal vez de PIB y ahora tenemos 110.000. Prácticamente se duplicó. Teníamos una inversión pública del 7%, llegamos a tener del 16%. Es decir, hubo un incremento del capital social. Mal, bien, ahí los números nos dicen. ¿Qué tuvimos? Crecimiento. Crecimiento sostenido, disminución de pobreza del 37 al 21%, disminución de inequidad, aumento del empleo durante prácticamente 10 años consecutivos, salvando incluso la crisis del terremoto del 2016 y la caída de los precios del ¿Usted petróleo. qué opina usted cuando hay gente, como por ejemplo nos escribía un internauta hace minutos, hay gente que dice que gastaron toda la plata como si no hubiese un mañana? ¿Ah? ¿Qué piensa usted de eso? No, yo creo que lo que se hizo es un criterio de rentabilidad pública del dinero, no solo rentabilidad económica, rentabilidad social del dinero. No nos manejamos, al menos durante el tiempo que yo estuve, que además fue poquito. Yo estuve entre el 2008 y el 2011 y creo que se pudo haber hecho mucho mejor en los siguientes años, realmente, con mucho más criterio. Por ejemplo, yo hubiera dado prioridad a la salud preventiva, más que a la salud hospitalaria. Muchísima más importancia a la salud preventiva, al médico de la familia, a un conjunto de elementos que hacen que la salud se distribuya en el territorio, no a la última instancia que es la salud hospitalaria, pero eso ya es un tema de llover sobre algo que no se hizo, leche derramada, creo que se llama, ¿no es cierto? Entonces, llorar sobre eso. Antes de que mis compañeros me interrumpan cuando voy a preguntarle, usted. y antes de despedir, quiero hacerle dos preguntas. La primera, si para usted hay otra salida que no sea quitarle el dinero a los trabajadores a crear este fondo solidario. Primera, si es que usted dice hay otra salida más de esta. Y la segunda, si entonces con lo que usted al inicio nos estaba contando de que es ilegal, es inconstitucional, que se traten de manejar estos fondos públicos unos privados, que sería esto de la sociedad civil elegido por el presidente, entonces la Asamblea no va a votar, prácticamente debería votar en contra de este proyecto si es que se lo manda como lo ha explicado el ministro y el presidente en estos días. Yo creo que la Asamblea no puede soslayar la discusión. En primer lugar, no puede dar paso a que recursos públicos los maneje una corporación privada. Eso es ilegal e inconstitucional, por donde ustedes lo quieran ver. Eso no es posible. En primer lugar, sí es posible, pero no es ilegal, es inconstitucional. Segundo, la Asamblea no debe dar paso a que sean los trabajadores del rango de los 500 a los $1,700, que son el grueso de los empleados públicos y privados, que sean los mayores contribuyentes, pues. Si lo que estamos buscando es que la gente tenga plata en sus bolsillos para que pueda quedarse en casa y hacer frente a esta crisis, no es trasladarle al Estado, es trasladarle a la gente. Esa es la lógica. Mire, El Salvador, que es un país mucho más chiquito y más pobre que el Ecuador, lo está haciendo. El Ecuador está haciendo lo contrario. Segundo criterio. Y el tercer criterio político, la Asamblea tiene que tomar nota de esta abdicación de liderazgo que está haciendo Moreno. Moreno está abdicando el liderazgo de la crisis. Está reconociendo, nosotros no podemos manejarlo, manéjenlo ustedes, incluyendo en un Estado laico, un representante de la Iglesia Católica. ¿Qué volvimos al siglo XIX? ¿Qué es esto? Entonces, tampoco pueden soslayar la discusión política. Y ahí el artículo 145 les da una salida. Pero yo le veo a la Asamblea Nacional escondida, metiendo la cabeza debajo de la tierra como el avestruz. Cuando en este momento lo que necesitamos es un liderazgo continuo y claro de enfrentar primero la pandemia para salvar vidas y luego vemos la economía, el empleo y lo demás. ¿Y cuál sería la alternativa a esto de lo que ya lo he mencionado? Lo que ya lo he mencionado. Sacar de estos otros fondos donde en primer lugar, usted sí tiene por el propio decreto de excepción la posibilidad de reasignar todo el presupuesto del Estado. Todo, obras públicas, agricultura, medio ambiente, fuerzas armadas, todo. Sin autorización todo. de la Asamblea. Ahí el decreto de excepción le da esa posibilidad al presidente de la República, sin autorización de la Asamblea. Para tributos va a la Asamblea, claro que sí,
pero para el resto no, pues de reasignación presupuestaria del presidente que le da el artículo 161 de la Constitución. Eso, primerito. Luego tienen ahí un crédito que acaban de hacer para equilibrio de balanza de pagos. Usen $300 millones y manden como proyecto de ley urgente la modificación de ese dogal que ellos mismos se pusieron, de esa camisa de fuerza, que es que no pueden prestar dinero al Banco Central y al IES. Si en este momento necesitamos todos los recursos. Y vuelvo y les digo, no estoy planteando que se la piden. Estoy planteando que se utilicen racionalmente, con el máximo criterio de eficiencia, con el máximo criterio de transparencia para resolver la crisis. Sería imperdonable que en este momento hayan sobreprecios, como ya hicieron una denuncia. Lo del IES. ¿Cierto? Imperdonable. O la de las mascarillas, No, o de cualquier cosa, ¿no? Pero sí se puede asignar para controlar la pandemia. Por favor, creo que eso es lo fundamental. Estoy muy preocupado por lo que puede suceder en este segundo momento de la ola de contagio. Las cifras que da Illingworth son realmente escalofriantes. Las del matemático, dice usted. Sí. Escalofriantes. Sí. Yo sé que a ratos es medio deschavetado, pero... yo no le discuto no le el conocimiento matemático, lo que a mí no me cuadra es su postura separatista, y yo lo he dicho públicamente, claro. Pero el hombre sabe de matemáticas, o sea. Pero, o sea, los datos, 7,200 muertos, lo que implicaría una tasa del 5%, alrededor de 100,000 contagiados, no son descabellados. La tasa de letalidad oficial que está diciendo el COE para el Ecuador es 5.3%. La tasa de letalidad aquí en Pichincha es 4.3%, un punto porcentual menos que el resto del país. Pero ustedes miren la tasa de fallecidos en Manabí, El Oro. El Oro está en segundo lugar después de Pichincha y Guayas, de Guayas y Pichincha. El Oro, Manabí, Chimborazo, obviamente por la migración de comerciantes indígenas que van a Guayaquil y a Azuay. Entonces tenemos un segundo epicentro de contagio en esas provincias que, si no se controla, puede volverse una cuestión absolutamente inmanejable. Absolutamente inmanejable. Para terminar, economista, nos vamos a hacer una selfie, ¿ah? Vamos a hacer una selfie, por favor, pongan la mejor cara, porque voy a poner un tweet. Voy a poner un tweet y quiero su beneplácito, ¿no? Todos ahí mirando. Dale. 5, 4, 3, 2. El tweet va a decir más o menos lo siguiente, y quiero, por favor, que usted me dé el beneplácito, ¿no? Voy a poner algo más o menos así, ¿no? Ya lo voy a pulir bien la idea. Diego Borja señala que le den $135 millones y saca al Ecuador de la pandemia en 45 días. Con 100 ya. Con 100. Que lo baje 100. Encima se regatea, mira. Claro, 100 me dijo millones. 85, 45 días. Es que si compramos al por mayor, pidamos un descuento. Pues aquí el problema es que está comprando pucho. Claro, le van a subir. Pero economista, y hay otro problema en realidad en el tema de las pruebas, y es que no hay, porque todas las está acaparando en este momento los Estados Unidos, así como medicinas y equipos médicos. Entonces, realmente el problema a nivel mundial no es solamente quiero las pruebas y quiero traerlas, sino también que no hay disponibilidad en el mercado. Es verdad, Carolina. Fíjese que realmente, por la preocupación enorme que tengo por la ciudad, he tenido un par de contactos con el alcalde de Quito, en primer lugar para felicitarle por el manejo, pero también para ponerme a disposición. Estoy muy metido en esto de hacer las simulaciones de cómo están los procesos y tal, y él me decía, hemos intentado comprar y hay dificultad. Entonces, buscando a nivel mundial, es verdad, hay como 100 millones de pruebas ya precompradas por los Estados Unidos, pero sí hay espacios para un país marginal. Si nosotros le quisiéramos disputar como la Comunidad Europea, muy difícil. Pero si necesitamos 2 millones de pruebas, seguro los vamos a conseguir. Seguro lo vamos a conseguir. Eco, gracias por estos minutos. Ustedes. Creo que ha sido muy enriquecedora esta charla. Además, los internautas se conectaron con esta conversación que tuvimos con usted. Valoramos mucho estos minutos y su aporte para el debate público. Muy gentil. Buenas noches. A ustedes, muchas gracias. Cualquier cosita. Muy bien. Gracias al señor economista Diego Borja, exministro de Estado académico, una visión crítica sobre el manejo económico. Estamos ya casi terminando. A propósito de un mensaje que recibí, queridos José Antonio y Carolina, me voy a reservar para mañana un poquito una explicación de la famosa muerte cruzada que ya mencionan algunos. Sí, o sea, yo sí lamento muchísimo
y permítanme hacer una crítica, que incluso periodistas y líderes de opinión estén promoviendo, por ejemplo, la necesidad de que se reduzca el número de asambleístas en este momento cuando eso no se lo puede hacer de la noche a la mañana, que es un debate que estoy seguro hay que tenerlo en el país, totalmente de acuerdo, pero le están vendiendo humo a la gente haciendo la comparación de lo que ocurrió recientemente en Italia por la reducción del número de senadores y del número de diputados. Eso no se puede hacer aquí de un plumazo, no se lo puede hacer por decreto. Obviamente hay que debatir algún tipo de modificación constitucional para el futuro, pero en este momento es venderle humo a la gente. Y luego, la asamblea no lo podría hacer porque sería una reforma constitucional y tiene que pasar, me parece, un año, ¿no? Lo puede hacer la asamblea por la vía de la enmienda. Lo puede hacer la asamblea por la vía de la enmienda. De hecho, la Corte Constitucional ya se pronunció en el sentido de que la vía para reducir el número de legisladores puede ser la enmienda constitucional porque no estás alterando la estructura fundamental del Estado. Y lo puede hacer, pero la propia Constitución establece que para tramitar una enmienda que lo pueda hacer la función legislativa, debe transcurrir un año entre el primero y segundo debate. ¿Se acuerdan ustedes de la modificación constitucional que fue aprobada en diciembre del año 2015? Entonces, hay que hacer una valoración y una explicación un poquito sobre eso que les propongo abundarlo mañana. Perfecto. Y lo otro, el tema de la muerte cruzada. Creo que no todo el mundo lo entiende porque creen que si se va a esta asamblea, la próxima asamblea podrá venir con menos legisladores y no es así. Si la asamblea se va, la próxima vendrá con los mismos 137. O sea, por si acaso. Eso mañana les propongo, queridos amigos, reservarnos el comentario. Fabricio, me parece bien, además también de que la gente critica a la actual asamblea y tú ya nos explicarás si es que se podrían elegir a los mismos también, o sea, es decir, si podrían participar los mismos. Pero por supuesto, los que tienen la posibilidad de reelección son aquellos que están cumpliendo el primer periodo, su primer periodo. Ellos tienen la posibilidad de reelección. Así que de todo eso vamos a hablar mañana. Muerte cruzada, pero aún así los que están ahí, que tienen la opción a reelección, podrían volver a postularse y la gente volvería a votar por ellos. Les puedo tirar un penal. A ver, aquí está el arquero. Ahí está la imagen que publicamos el día de ayer. Vitéri deja la cama por la campaña solidaria. Esto ha originado múltiples opiniones, desde las personas que valoran que Cintia Vitéri, alcaldesa de Guayaquil, haya dejado la cama y haya de inmediato pues salido a ella misma a entregar las canastas alimenticias o de víveres o de supervivencia, y otros que critican esto. No debería ser así. Ella es una mujer que ha tenido el COVID, no sé si ella podría volver a contagiar, está de todo curada. ¿Es normal que una persona que abandona el hospital ya se ponga a hacer sus actividades normales? Bueno, no estaba en el hospital, José. Recuerda que ella estuvo en casa, ¿Qué opinión le merece a la señorita Carolina Melo? Yo empiezo. Honestamente, no sé cómo la alcaldesa ha logrado salir de esto tan rápido. Y podemos hablar a profundidad mañana y haré ciertas confesiones y lo haré aquí, en primera plana, para poder hablar sobre el coronavirus. Pero a mí, honestamente, lo que me alegro por ella, que lo haya pasado ya, pero me asombra, honestamente, un poco que haya sido justo 14 días. Porque sé que no es tan así. Pero si ella dice, y su examen dice, lo que sí es que hay un riesgo y hay nueva información de que primero el virus se puede reactivar, de que el virus se mantiene en el organismo durante varias semanas más. Entonces, cuidado ella por tratar de hacer algo bien, como estar activa y tratando, y me imagino que igual preocupada por la ciudad, es la alcaldesa, pero cuidado también vaya a ser ella un agente de contagio, sin quererlo, evidentemente, puede ser un agente de contagio, sobre todo ella que está en las calles con grupos vulnerables. Sí, y también a mí me gustaría saber una cosa adicional. ¿Qué pasó con el cerco epidemiológico que seguramente se abrió en torno a las personas que estuvieron cerca de la alcaldesa Cintia Vitéri en los días previos a que ella confirme que estaba contagiada? Hay muchas dudas que se han generado en torno a la situación de la alcaldesa. Yo no pretendo de ninguna manera decir que ella ha mentido, ni mucho menos, pero yo sí tengo una serie de dudas por la manera como lo anunció de un día para otro, por el episodio que ocurrió la noche anterior o la tarde y noche anterior al día que hizo el anuncio, y por esto que menciona Carolina, justo 14 días y resulta que otra vez ya está curada.
y está haciendo actividad política. A mí me llama poderosamente la atención. Digo, esto se ha prestado para el debate público, se ha prestado para la sorna, se ha prestado para la burla, porque hay gente que evidentemente dice que no es normal que una persona se recupere de esto tan rápido y que inmediatamente empiece a hacer política, ¿no? Así es. Mi opinión, por favor, es que creo que la política, ella como política, le ha ganado a Cintia Viteri en la decisión. Pienso que cuando eres un actor político de tantos años y donde has cuidado tanto a tu bastión Guayaquil, y viendo que el liderazgo que tú tienes lo estás perdiendo porque hay un actor que bien puede ser el próximo candidato o no, le está quitando digamos, el liderazgo en su ciudad. Entonces yo creo que eso también debe haber sopesado para ella. Yo te digo, a mí me da el COVID y me recupero, yo no salgo a la calle. No, pues yo tampoco, pues. Me quedo en mi casa y no sé, me pongo... Imposible. No sé, ¿entiendes? O sea, sentiría mucho temor de contagiar a alguien, de volverme a contagiar, digamos... Imposible. Ese es mi opinión. Pero si yo he reflexionado, cuando pase toda esta crisis, que ojalá pase rápido, por ejemplo, mis lógicas de hacer el programa en la radio van a cambiar, va a pasar un buen tiempo para que yo vuelva a recibir invitados de modo presencial en la radio, o sea, voy a aprovechar los medios telemáticos para hacerlo durante un buen tiempo, o sea, las cosas no son tan así. Dejemos para la reflexión y el debate. Caro, gracias. Flaco, gracias. Cuídense mucho. Y a ustedes, gracias. Qué bueno que nos hayan acompañado el día de hoy, qué bueno, muchas gracias. No se olviden revisar nuestra fanpage Primera Plana, ahí encuentran información, nuestros contenidos generados a lo largo del día, nuestra cuenta Twitter, @PrimeraPlanaEQ. Un abrazo para todos, a nombre de Carolina Mela, José Antonio Sánchez y en la sala Fabricio Vela, con nosotros será hasta mañana, 17:30 la cita, aquí en Zoom al Día. Bueno.